En su plenitud estamos porque tenemos la promesa del Espíritu Santo en nuestro corazón. No es que algún día estaremos. No, ya estamos. Y creo que en los procesos creativos Dios puede impactar la humanidad como lo hace, ¿sí? El mar representa la plenitud y el Platón representa algo que de pronto yo creo que es lo que me va a llenar. Todo lo que se mueva en esas aguas vivirá y recibirá sanidad. El Río, una iglesia relacional, experiencial y de restauración. Hola y bienvenidos una vez más a una nueva edición de un video podcast sin libreto. Hoy tengo invitado a un amigo de hace muchos años. Bienvenido, Edgar. Gracias por la invitación. ¿Hace cuánto nos conocemos, Edgar? Casi 33 años por ahí, casi. Dios mío, toda una vida. Sí, toda una vida ha sido. Toda una vida. Edgar, pues bienvenido. Muchas gracias por aceptar el reto. Compañeros de universidad, fuimos compañeros también de un microemprendimiento que hicimos que sacamos varias enseñanzas ahí interesantes, pero ahora compañeros también de ministerio. Sí. Y es un honor y un privilegio, y de las cosas que siempre he admirado es esa creatividad que usted tiene. Cuéntenos un poco ese vínculo de la creatividad con el cristianismo. Sí, creo que Andrés toca un punto importante y es, nos conocemos en la universidad y nos conocemos en medio de un ambiente creativo. En la Facultad de Artes de Diseño Industrial nos graduamos como diseñadores y en ese espacio creativo yo conozco al Señor. ¿Y por qué este tema de la creatividad para mí es tan importante y trascendental? Es porque marca muchas cosas que el Señor ha hablado a mi vida. No sé si se acuerda que en un momento en la universidad nos hicieron hacer como un ensayo y a mí el tema de la creatividad siempre fue un tema que me llamó la atención. Creo que también estudié la carrera por eso, pero hubo un tema que me llamó la atención y es que ¿de qué hablaba Dios de ese tema? ¿Cómo lo abordaba? ¿Qué decía? Y como yo estaba en los primeros pinitos, es más, este personaje acá, el pastor aquí Andrés, él oró y dijo, muéstrame con quién trabajar, y nos pusimos a trabajar y ahí me convertí, porque él fue obediente a lo que Dios dijo, y con quién trabaje y el que trabaje va a dar fruto. Entonces fue por eso importante. Pero ahí pasa algo. Cuando nos piden ese ensayo, nos dicen, bueno, hagan el ensayo. Y yo, ¿de qué hablo? No sé qué. Y realmente creo que fue una de las primeras palabras que yo entendí que eran para mí. Que era Dios hablándome a mí. Y es en Éxodo 35. ¿Se acuerda de la cita? Claro, me la acuerdo, la tengo acá también grabada, porque se quedó grabada. Yo creo que una de las cosas que nosotros como iglesia hemos grabado y que creo que tenemos marcado, y es que Dios nos ha dado versículos de vida. Y eso lo hemos quedado implementar dentro de la misma iglesia del Río. Y este versículo de Éxodo 35, del 30 en adelante, marca algo, y es el llamado a Bezalel y a Oholiab. Y eso me impacta porque en ese llamado a Bezalel lo que el Espíritu de Dios le da es un espíritu de sabiduría e inteligencia en todas las obras y en todas las artes, y una de creatividad. Y ahí sentí por primera vez que Dios me habló. Es un momento, usted está tocando un tema que pareciera muy secular. ¿Cómo así? Creatividad, cristianismo, Dios hablando de que da un espíritu. Claro. De creatividad. Desarrolle eso, por favor. A ver, lo voy a desarrollar, pero también voy a dar un contexto. Nosotros como iglesia decimos que somos una iglesia experiencial, ¿no? Como somos una iglesia experiencial, lo definimos como esos momentos y esas experiencias que tenemos con el Espíritu Santo. Creo que si yo he podido tener una experiencia con el Espíritu Santo es a través de la creatividad y de lo que Él hace. ¿Pero cómo? Entonces ahí vienen varias palabras. Entonces hay una promesa. Jesús llega y dice, se va, resucita y dice, ahí les dejo al Espíritu Santo dentro de ustedes. ¡Wow! Ahí viene esto. Y viene esta palabra de Éxodo 35 que es a Bezalel y a Oholiab. ¿Sí? ¿Y qué pasa ahí? Que dice, yo te dejo el Espíritu Santo en ti.
Entonces dice, el creador de todo está dentro de mí. Y entonces uno dice, wow, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? O sea, la fuente de la creación está en mí. Entonces yo decía, qué bueno entender que esa fuente está en mí. Todo el poder de la creación está en mí. Y yo digo, wow. Y eso está referenciado en la palabra de Dios como el nuevo pacto, ¿sí? ¿Sí? Y en el nuevo pacto también está Él está ahí. Y esa fuente es inagotable. Entonces, frente a ese contexto que yo le doy, la creatividad no solamente está en el carácter general de lo que es solucionar un problema desde una perspectiva diferente, sino desde una perspectiva espiritual, desde una fuente espiritual. Porque si dice, para mí, una frase que me parece hermosa y que está en Romanos 8, que dice que el Espíritu de Dios da vida mediante su presencia. O sea, mediante el Espíritu de Dios tenemos vida. Y no hay cosa más hermosa donde se refleje la creatividad y es en la vida. O sea, la vida en sí es todo una creación de Dios, algo que demuestra que hay algo detrás de, que es poderosamente creativo, que hace unas relaciones que uno no se imagina. Entonces, con ese contexto, es no solamente que es fuente de creatividad, sino que emana la creatividad. Yo creo que en la vida, cada expresión mía, cada reacción mía, cómo soy yo, cómo fui creado, es ver a imagen y semejanza de Dios, pero desde el punto de vista de la creación. Pero ¿cuál es el vínculo ahí? Cuando le dice el Espíritu de Dios que está puesto dentro de ti. Yo creo que es una gran responsabilidad que tenemos como cristianos. ¿En qué otras áreas? Voy a poner otro ejemplo. Sí, porque usted habla de experiencia. Claro. Y en el área de la experiencia, de alguna manera, hay un proceso también creativo en la forma en que yo asumo la vida, la forma en que yo recibo la vida y en la forma en que yo vivo la vida, pues es una experiencia que está saturada completamente de creatividad. Y usted hablaba también, tocaba el tema de la creación. De hecho, recuerdo mucho en la universidad una materia que a mí me encantó, me fascinó, que tenía que ver con el diseño en la creación. Sí. Como poder ver en la creación todo el diseño que hay en la creación como parte también de inspiración para un diseñador industrial, como en nuestro caso, para dar soluciones a diferentes temas y a diferentes problemas. Y me acuerdo mucho que estudiábamos animales, la forma, la estructura, la biónica. Que era tan importante. Que sí, que es todavía y que sigue siendo muy importante. Y lo veíamos de alguna manera desde ahí, pues claro, con asombro, porque de alguna forma la ciencia todavía no ha podido explicar cómo hacer vida, ¿sí? Y de alguna forma, de las cosas que a mí me sorprendía era cómo poder ver, incluso en el diseño del ser humano, que estas dos células que se unen, un espermatozoide y un óvulo, al poco tiempo contienen esta información que de un momento a otro algunas se multiplican. Sí. Y dentro de esa multiplicación una célula levanta la mano y dice yo soy pestaña, el otro dice yo soy nariz, el otro dice yo soy ojo, y se ubican en cada lugar formando una experiencia de vida. ¿Cómo más podemos experimentar esa creatividad o vivir esa creatividad? Sí. Yo voy a dar ejemplos específicos porque como estamos hablando de una iglesia experiencial, ¿sí? A mí me sorprende que dice que el Señor habla en su palabra que de gloria en gloria nos vamos transformando por la presencia del Espíritu de Dios. Entonces uno dice, bueno, la creatividad se puede ver como cuando algo se ve no tan claro y empieza a verse más claro, ¿sí? Eso es un proceso también de cambio, de algo diferente. En ese cambio uno puede tener un pensamiento, ¿sí? Y a través de la presencia del Espíritu Santo, de su manifestación, de la revelación en la palabra, cambiarlo, ¿sí? Y experimentarlo de una manera clara, ¿sí? Voy a ser específico. Con José y con Daniel son ejemplos específicos del Antiguo Testamento. En un tiempo yo tenía una productora audiovisual. Y en esa productora audiovisual pues nos tocaba enfrentarnos a clientes, agencias, a gente de alta alcurnia de la creatividad, ¿sí? Pero nosotros asumimos un lema. Y aquí viene la presencia del Espíritu Santo y la experiencia del Espíritu Santo. Asumimos un lema que normalmente cuando le preguntaban a Daniel o a José cómo interpretaban los sueños,
Él decía que el Señor se los revelaba, que el Señor se los mostraba, ¿sí? Y les interpretaba el sueño. Entonces, de una manera práctica y experiencial, nosotros llegábamos a las reuniones con todas esas fieras en esas reuniones a que nos, digamos, a exponer nuestro proyecto para que nos aprobaran, a exponer nuestra campaña. Y nosotros siempre teníamos algo guardado en el corazón y que lo orábamos y que decíamos: Señor, tú moras en mí, revélame el sueño del rey. Y en este caso el sueño del rey era el cliente que estaba al frente o la dueña de la empresa o el grupo creativo que estaba alrededor nuestro. Y fue una experiencia real. Fue una experiencia real. Otra manera de experimentar lo del Espíritu Santo es a través de la creatividad. Es que muchas veces a uno le dicen, es que todas las cosas son hechas nuevas, ¿sí? Entonces dice, ¿y cómo debe nacer? Como le decía Nicodemo, ¿sí? Debe nacer del Espíritu. Entonces cuando uno enfrenta un hábito o una costumbre, muchas veces lo que el Señor hace como experiencia del Espíritu Santo es que no es que la borre, te da algo nuevo, te da algo diferente, te da una experiencia viva y nueva, te cambia todo el panorama. Entonces ahí está la relación que uno dice, pero ¿cómo así? ¿Cómo así lo de la creatividad? ¿Cómo así lo del Espíritu Santo? A mí me parece que el Espíritu Santo hasta en los dones, porque cuando habla en 2 Corintios 14, me encanta que cuando habla de los dones dice que los dones fueron dados para ayudar a los otros, ¿sí? Para beneficiar a los otros. Pero lo hace de una manera, o sea, los dones, si alguno empieza a mirar de los dones, por ejemplo, hay una clasificación de los dones que es los dones de revelación, ¿sí? Entonces uno dice, ¿cómo así que Él me revela cosas que la persona necesita saber o que vivió o me da una palabra de ciencia para esta persona? ¿Sí? Uno dice, ¿cómo es eso? Es en esa relación que tiene uno internamente del Espíritu Santo. Dice que del interior correrán ríos de agua viva. Cuando uno puede manifestar eso delante de una persona o delante de una circunstancia, ver que algo viene nuevo y que se restaura, ahí pasan cosas. Otra relación de experiencia es cuando se habla de la restauración del diseño original, ¿sí? Entonces, nosotros hablamos de restauración del diseño original como iglesia, pero ahí entra también el proceso del Espíritu Santo. Es ese fluir del Espíritu Santo que nos permite ir y buscar al Padre y entenderlo de esa manera. Es que el único que sabe cuál es el original es Él. Exacto. O sea, nosotros tenemos como una idea de lo que debería ser, pero el que sabe realmente el original es Él. El que sabe para qué fue usted diseñado es Él. El que sabe para qué fui yo diseñado es Él. O sea, que es la fuente no solamente de creatividad, sino la fuente que nos puede llevar o guiar el Espíritu Santo a el original, al diseño original. Sí. Y ahí viene el sello de marca de Él que me parece hermoso, que es la identidad que Él nos da. Cuando Él nos da una identidad clara, nos permite entender quiénes somos, qué cualidades tenemos, qué dones. Pero esa restauración del diseño original es tan creativo. Lo puedo utilizar de muchas maneras. Él puede restaurarme de muchas maneras. Por eso la iglesia está tan organizada. Y yo digo que su cuerpo es creativo en cierta manera, porque esa restauración puede venir de una persona, de una prédica, de una palabra dada. O sea, si uno empieza a mirar las fuentes que utiliza el Señor, son hipercreativas, ¿sí? En todo sentido. Y eso también me llama la atención, porque Él quiere restaurarnos, quiere repararnos. Él dice que es el reparador de portillos, ¿sí? Que Él es el consolador. Entonces toda esta palabra es restaurar un diseño original. Es un diseño que tiene un propósito, una identidad. Pero también dice, viendo desde ese punto de vista cómo lo hace y desde que cómo lo evidencia en la palabra, Él dice que en Mateo 18 que se habla sobre quién quiere ser el de los más grandes de ustedes, y Él dice, el que quiera ser grande entre ustedes ha de ser como un niño. Y pone ese ejemplo. Muchos dicen, muchos lo interpretan, muchos los ven, pero yo lo veo como el ejemplo de la creatividad, ¿sí? Como la semilla de ese buen diseño original. Y Él dice, sean ustedes como niños, vuélvanse como niños, ¿sí? En la humildad, ¿sí? No en el modo de pensar ni en el modo de actuar, pero miren lo que hace un niño.
un niño es ingenuo, un niño se sorprende, un niño hace relaciones con una cantidad de cosas que uno dice. Y ahí es donde yo digo, en ese diseño original de la creatividad, surge algo de la genialidad de Dios también. O sea, uno dice, uy, estos muchachos cogen algo, un niño coge cualquier cosa, un cartón, un papel, y se crea todo un mundo, un universo. Cuando el Señor dice, sean como niños, ¿sí? Porque de ellos es el reino de los cielos, ¿sí? Ellos heredarán el reino. ¿A qué se refiere? Yo pienso que es parte de ese restaurar a través de la creatividad. O sea, si algo es incipiente en la creatividad es un niño, pero posee digamos que es el momento donde su cerebro, creo que es la masa más predominante, ¿sí? Y tiene todas las posibilidades de conexión. Si el Señor nos quiere volver ahí, ¿sí? ¿Cómo entender eso? A mí me parece hermoso. Lo que pasa es que hay una gran diferencia entre ser como niño y el infantilismo, ¿no? Que creo que es como la postura Sí. que rompe toda la creatividad, porque el infantilismo es copiar unos berrinches que por la inmadurez puede un ser humano presentar. Sí. Pero el ser como niño tiene que ver más como lo que usted decía, ¿no? La capacidad de asombrarme, la capacidad de imaginarme un universo Sí. a partir de algo tan sencillo. Una pregunta, y todo esto de la creatividad, ¿cómo me sirve a mí para mi crecimiento cristiano, para mi crecimiento espiritual, para asumir la vida, para abrazar la vida? Yo creo que cuando uno dice, bueno, estoy enfrentando una necesidad o tengo un problema, muchas veces uno quiere buscar los recursos por fuera, ¿sí? Quiere el mejor consejo, quiere la mejor capacitación, quiere tener el mejor nicho o tener el mejor estudio y no sé qué. Pero yo he experimentado personalmente, y también la palabra lo habla, que cuando uno tiene el Espíritu Santo dice que lo guiará a toda verdad. Entonces hay una condición que me encanta del Espíritu Santo, y es esa guía a lo verdadero. Cuando yo me encuentro con lo verdadero, me encuentro con el diseño original, con lo que yo soy realmente, ¿sí? Entonces esa guía del Espíritu Santo es parte. Yo te guiaré y te mostraré, te indicaré, te señalaré, y eso está entre nosotros, ¿sí? Es una manera de entender esa manera que el Espíritu Santo puede obrar, y puede obrar de maneras creativas, de maneras que lo sorprenden a uno. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo eso se vuelve tangible en ciertos momentos? Yo creo que a veces pasa que, no sé si ustedes, creo que todos lo tenemos, pero muchas veces una palabra revelada de Dios trae una solución a algo que necesitamos, ¿sí? Entonces, en esa revelación hay todo el sentido de creatividad, como que uno, ¿sí? Por ejemplo, cuando se habla del valle de los huesos secos, ¿sí? Dice que sopla aliento de vida a esos huesos. Y que dice que el Espíritu de Dios desciende, y en cierta manera hay un símbolo que el neuma es el Espíritu Santo. El viento simboliza el Espíritu Santo, dice que sopla aliento de vida. Entonces muchas veces uno dice, ¿cómo así? Tengo al Espíritu Santo en mí, tengo aliento de vida en mí. Creo que los procesos creativos deben fluir también. Esas conexiones que uno puede hacer. Por ejemplo, uno dice, hay conexiones divinas en medio de esto. Hay conexiones que uno dice, ¿cómo llegué acá? Y esta persona me llamó, ¿por qué escucharon esto que yo dije? ¿Sí? Entonces, todo empieza como a conectarse y a tener como una relación. Y ahí, yo digo que ahí están sus tejidos divinos, sus alcances divinos por medio del Espíritu Santo. Creo que desde el nuevo pacto, que nosotros hemos hablado constantemente de eso y en las prédicas, el nuevo pacto es eso, dice que con el pacto con el Espíritu Santo, ¿sí? Estamos en el pacto de las nuevas, dice que veremos cosas aún más grandes que las que vimos anteriormente, ¿sí? Y creo que en los procesos creativos Dios puede impactar la humanidad como lo hace, ¿sí? Puede cambiar toda una generación o puede dirigir toda una cosa, pero desde ahí creo que es una fuente es una fuente de vida eterna.
Bueno, usted ahora está como papá. Sí. Cuénteme cómo maneja usted el tema de la creatividad en su hijo. ¿Cómo lo estimula la creatividad? Porque de alguna forma el Padre Celestial nos estimula, como usted dice, a soluciones creativas a los diferentes problemas de la vida. Porque al final de cuentas vivimos en un mundo imperfecto, caído, y problemas vamos a tener siempre. O sea, el hecho de que seamos cristianos no nos hace exentos de los problemas. Pero sí la gran diferencia es que el Espíritu Santo nos da la creatividad para saltar a soluciones a cada uno de esos problemas. Ahora que usted es papá y que su hijo ya tiene 12 años, 13 años, Sí. ¿cómo estimula usted en la creatividad para justamente también solucionar problemas? Sí. A ver, con mi hijo, lo que hemos tratado, o lo que cuando yo hablo con él es mostrar quién es Dios también. O sea, mostrarle quién es Él. Cuando él entiende que Él es el todopoderoso, el inmanente en la creación, ¿sí? Y que Él mismo dice, si alguien quiere encontrarme, búsqueme y me verá en la creación, ¿sí? Entonces yo le recomiendo a Luciano, mira a tu alrededor, mira tu mano, mira una planta, mira, y él trasciende y está inmanente en la creación, ¿sí? Pero también lo motiva a que el Señor habla de la plenitud, ¿sí? Y en la plenitud de Él dice que estamos. No es que no. En su plenitud estamos porque tenemos la promesa del Espíritu Santo en nuestro corazón. No es que algún día estaremos. No, ya estamos. Entonces, si estamos en la plenitud, es como un ejemplo que ponía que día estando en un curso que estamos acá, que es Vida Libre, que yo les decía, ¿quieren solucionar su problema? Aquí yo puedo poner un platón lleno de agua y meterse ahí, que creen que es la solución, o meterse en un mar. ¿Dónde saltarían para buscar una solución? Si supuestamente metiéndose en un platón lleno de agua van a encontrar ahí la solución, porque se sumergen en cómo solucionarlo, o se sumergen en el mar. Pues yo les hacía la siguiente referencia. El mar representa la plenitud y el platón representa algo que de pronto yo creo que es lo que me va a llenar o lo que me va a dar esa plenitud, esa sensación de plenitud. Entonces él me decía, no, en la plenitud, en el mar. Yo creo que el Señor nos está llamando a eso. Yo creo que si podemos ser transformados en Él, es ahí. Entonces cuando me dice con mi hijo, ¿cómo vas? Creo que Él encuentra unas relaciones que yo le digo, eso te lo dio Dios, eso no te lo da nadie. Por ejemplo, él tiene buen humor, un humor muy bueno, ¿sí? Entonces una vez fuimos a la playa y nos pasó algo, que fuimos a un sitio de la Ciénaga y estaba una temporada que si uno pisaba, salían hordas de mosquitos, ¿no? Hordas de mosquitos. Y nos picaron tanto, pero en 2 segundos. Entonces yo llegué a la casa, pues llegué al sitio donde estábamos y como para no dañar el paseo, le dije, uy, no, parece que nos hubieran escrito en braille. Y entonces él me dice, Luciano me dice, no, a mí el Señor me escribió en el cuerpo su palabra en braille, ¿sí? Entonces yo le pregunto, ¿y qué te dice Dios que te escribió en el cuerpo? Ay, papá, pues es que no sé braille. Entonces, en ese hecho de tener una relación con Dios, de hablarlo, que Dios le escribe en su cuerpo a través del braille, yo digo, ahí está algo de la inmanencia de Dios, pero también de la presencia del Espíritu Santo en él, ¿sí? Si yo logro que involucre en su pensamiento y en sus momentos a Dios, sí. Muchas veces lo manifestará, lo ha manifestado. Él dice, esto fue algo que Dios me regaló, o no así, sino yo creo, él evidencia el poder de Dios en lo que ha vivido, ¿sí? Pero yo creo que es muy bonito también darnos cuenta que Dios nos da la creatividad también para poder abrazar la vida. Sí. Porque se pudieron haber dañado el paseo. Claro. No hay nada más harto que un piquete de mosquito, y muchos, pues es mucho más harto. Pero la creatividad los llevó a otro lugar, a un lugar de deleite, en vez de a un lugar de queja. Pero mire, ahí está. Yo decía, no, se va a empezar a rascar, va a empezar a tener...
y creo que pasamos 7 días después del evento porque fue una masacre en vivo. ¿Sí? Y yo y Luciano y en esas vacaciones Luciano no puso ninguna queja, no empezó a ver las cosas, se reía y empezaba a decirme, uy papá, pero aquí a ti, que es que yo soy más propenso a los picones, uy, a ti Dios te escribió muchísimos más versículos en tu cuerpo, y se reía. Entonces me decía, entonces un día empezó a contar los puntos y me decía, uy papá, me superó, yo sé que Dios te escribió algo, y tómeme el pelo. Yo creo que ahí está también es eso, es esa manera de ver la vida desde la vida, no desde, ¿sí? Y también creo que tengo un hijo que por lo que ha vivido, es un hijo que abraza la vida, y ahí también está eso, ¿sí? Somos portadores del Espíritu de Dios. Además el nombre, ¿no? Luciano, que también es el portador de la luz. Sí, pues Edgar, muchísimas gracias por este tiempo, por esta conversación. Más adelante hablamos de otros temas también de vida que me parecen importantes y vitales también. Así que muchas gracias. Gracias a todos. Para todos un abrazo fuerte, que el Señor los bendiga. Nos vemos en otra edición del video podcast Sin Libreto.